el primer examen, bueno, una prueba, ¿verdad? Que ahí por ahí tuvieron que haberse entretenido porque el contenido era digerible y porque la estructura de la prueba o del examen era bastante sencillo, ¿verdad? Y pues consideré extenderles un poco el tiempo pensando de que como era la primera prueba, ¿verdad? Entonces pese a que ustedes me imagino que hayan tenido experiencias realizando exámenes en este escenario virtual, pero pues desconocían mi metodología de aplicación de exámenes, aunque siempre, por lo general, cuando son clases teóricas, normalmente se utilizan esos tipos. En otros casos se crea lo que es el tipo de dispositivo, ¿verdad? O respuesta breve, que también uno puede agregarlo como parte de la estructura de evaluación, pero es un poquito más compleja la evaluación, dado que cuando es dispositivo de respuesta breve, hay que programar en el sistema respuestas concretas y muy textuales. Entonces eso a veces se torna un poquito subjetivo, dado que no siempre las respuestas textuales son las correctas en una evaluación. Eso acota demasiado la perspectiva o el punto de vista de los estudiantes, o sea, la limita a ser muy textual, sabiendo que podemos utilizar sinónimos o escenarios parecidos a lo textual, ¿verdad? Sin embargo, ustedes pudieron haber visto de que una evaluación de verdadero o falso, lógicamente ustedes tuvieron que analizar la proposición y tomar una decisión referente a la decisión que tomaron, ¿verdad? No sé si alguien tuvo alguna dificultad para desarrollarlo, alguna inquietud, qué les pareció el tiempo. El tiempo, Lick, sí, un poco corto, por lo menos unos 30 minutos. Porque sí habían preguntas que eran bien extensas, entonces sí, por lo menos unos 5 minutos más, porque eran 25, entonces unos 5 minutos más. Ok. ¿Alguien más? Bueno, normalmente he trabajado con ese tiempo en toda esta era virtual, la virtualidad. Exámenes a estos niveles los manejo en este lapso de tiempo, 25 minutos, cuando tiene un valor de 10%. Recuerden que tenemos dos exámenes que van a valer 15% y obviamente el contenido a evaluar va a ser un poco más extenso y ahí es donde se les concede un tiempo prudencial de acuerdo al contenido y también la estructura del examen. Probablemente entre 30 a 35 minutos, porque serían 4 presentaciones, porque probablemente en lugar de 10 proposiciones en términos variados puedan ser 15, en lugar de 4 verdadero o falso puedan ser 6, ¿verdad? Así, ¿verdad? Porque y siempre hay que considerar lo amigable que es el contenido, porque en su momento decidí agregarles un poquito de cálculo referente al análisis financiero, a las razones, pero consideré de que eso les iba a absorber un poquito más de tiempo, que había que hacer cálculos aritméticos y detrás de eso pues analizar el resultado, y eso asumí de que eso les iba a absorber un poquito más de tiempo, y por eso consideré no ponerlo.
Considerando también el número de diapositivas, algunos conceptos eran repetidos. Por ejemplo, el concepto de auditoría interna se repetía, el concepto de auditoría, incluso auditoría interna y externa, el concepto de auditoría financiera. Había una repetición en dos de las diapositivas. Entonces eso como que también hace que el abanico de contenido o que la amplitud de contenido sea un poquito más corto, dado que había contenido redundante. Pero por lo general se maneja ese tiempo, se maneja esa, considerando que ustedes tienen a su alcance las presentaciones. Por ahí una compañera me dijo de que era muy corto el tiempo porque ella se abocó al libro. Si bien es cierto, yo les facilité un libro, ¿verdad? Pero normalmente yo evalúo de las presentaciones, las diapositivas, porque si se van al libro no les va a alcanzar el tiempo, uno, y dos, por lo general el libro, como es de un solo autor, entonces hay un solo concepto probablemente de algún tema. Entonces, en las diapositivas procuro condensar 2 o 3 conceptos o teorías referente a una perspectiva, o algún tema, o alguna proposición. Entonces, siempre vamos a manejar esta mecánica de las presentaciones. En algunos casos podemos agregar algún folleto adicional, y lo cual también lo he considerado, dado que las presentaciones pueden tornar también muy... que restrinjan mucho, que sea un contenido bastante cerrado, ¿verdad? Si bien es cierto, ahora el conocimiento es bastante amplio, es diverso, ¿verdad? Y tiene que tener esa característica de ser muy flexible, ¿verdad? Entonces, considerar también ese aspecto. Bueno, hacerles énfasis de que de aquí en adelante vamos a tener exámenes prácticamente cada 2 semanas. El periodo está como que tomando un ritmo vertiginoso, y aquí pues prácticamente las evaluaciones van a ser continuas, van a ser frecuentes en ese lapso de tiempo, considerando que también después del tercer examen hay opciones de poder reponer algún examen que no se hizo o la nota más baja en esos 3 exámenes. Y vamos a ver acá cuánto. El examen era para el 14, eso había sido estipulado de esa manera. Sin embargo, hay una situación incongruente, una situación de fuerza mayor el día lunes, por eso que a tempranas horas les avisé que se postergaba para el siguiente día, porque para que estuviesen bien atentos y avisados de que se iba a posponer el examen para el siguiente día. Bueno, como les decía, ahora los exámenes desde el primero en adelante prácticamente cada 15 días, o cada 2 semanas. El siguiente examen va a ser el 28 de junio de este mes, que también vale 10 puntos. El tercero, ¿sí? Ese vale 15 puntos. El grueso de contenido, ¿no? Y quizás lo extendido que pueda ser la estructura del examen. Probablemente tenga la misma estructura, los mismos tipos. Y bueno, la próxima actividad que tenemos, lógicamente van a haber tareas rutinarias que a raíz de que no he tenido ese tiempo como para sentarme, pero probablemente este fin de semana comience a revisarles sus tareas. Repito, si ustedes han considerado todos los lineamientos y las estructuras,
se han apegado a ellas, pues no hay ningún problema o inconveniente en poderle evaluar y otorgarles el puntaje que se evalúe en su totalidad. Me inquieta un poco saber si los grupos 1 y 2 ya están listos para sus presentaciones, o al menos han sondeado la información que van a presentar la próxima semana. Creo que es miércoles 23 de julio. Quisiera escucharlos, quisiera saber si hay información, si han encontrado información referente a estos temas. Pues de parte de mi grupo, buenas tardes, soy del grupo 2. Hemos encontrado información, pero es bastante escasa. No ha sido mucho de lo que hemos encontrado. Ok. Bueno, en sí no es que también se van a extender, o sea, ustedes van a presentar información relevante, si pueden agregar información del entorno, si pueden agregar algún tipo de ejemplo, ¿verdad? Ejemplo práctico o algún video. En clases anteriores algunos equipos de trabajo han presentado videos cortos, ¿verdad? De 3 minutos referente a temas similares. Lo pueden agregar. Recuerden que la teoría la tenemos en las presentaciones, en los libros, y en estas las diapositivas que les comparto. Y en estas presentaciones, si nos apegásemos un poquito más a lo real o a lo que se vive en el entorno, por ejemplo, en el caso de la Comisión Nacional de Banca y Seguro, que es la auditoría de las entidades financieras y de seguro, creo que es un tema bastante dinámico, es un tema con mucha recurrencia. Frecuentemente se dan movimientos en ese ámbito, ¿verdad? Y no creo que tengan dificultades. De hecho, ahí ustedes ya tienen que tener esa capacidad de sintetizar la información más importante, más relevante, o que tenga bastante pertinencia con el área de auditoría. ¿Sí? Bueno, estos dos grupos son los que tienen que presentar. Les voy a compartir los lineamientos, ¿sí? O las rúbricas de presentaciones orales, ¿sí? También lo de la elaboración de informes, para que también vayan considerando esos parámetros. Otra cosa que les quería decir, bueno, y como normalmente los grupos están compuestos por entre 7 a 8 integrantes, en las presentaciones ustedes pueden seleccionar para defender su investigación a 3 expositores de su grupo. Lógicamente, ustedes van a seleccionar los compañeros que no tengan dificultades de poderse conectar a la hora, que si tal vez alguien tiene dificultades con el internet o con la energía en ese momento, pues sea reemplazado y que eso no se note a lo interno del grupo, sugerencias que les doy por situaciones anteriores que se han suscitado. Y ustedes los eligen. A veces me cuentan que en otras clases los docentes, compañeros, eligen así de manera aleatoria a los expositores. Sí se pudiera hacer, aunque al final, como les digo, me interesa más lo que me van a presentar que si algún compañero está o no está. Lógicamente, lo sugerible es que todos estén, ¿sí? Pero
valoro más la importancia de la información que me puedan presentar ese día, ¿verdad? Y evaluarles de acuerdo a los lineamientos y las rúbricas que les voy a compartir. Trataremos de evacuar las dos exposiciones, los dos grupos el mismo día, porque imagínense, nos llevaría 6 días presentar estas temáticas. Y entonces trataremos de condensarlo en 3 días, ahora 2 días, 2 grupos por día. Y para ello, yo les sugiero a los grupos que tengan esa capacidad también de medir el tiempo, de manejar el tiempo. Sugiero normalmente que esté entre 20 a 25 minutos por mucho para cada equipo. 20 minutos es prudente para que ustedes puedan presentar una ponencia o una temática. Y esos 20 minutos los dividen entre los 3 que van a presentar. Bueno, por lo general, pues, 7 a 8 minutos puede ser. O por situaciones de transición, pues 6 a 7 minutos. Sí, es importante el manejo del tiempo porque sabemos que son temas que quizás pueden ser temas de 2 días de clase. Se vuelven interesantes, se vuelven debatibles y bueno, pero como estamos restringidos por el tiempo, entonces tenemos que tener esa capacidad de poder resumir y de sintetizar el contenido más relevante y presentarlo. ¿Cuántas diapositivas? Yo por lo general les sugiero entre 12 a 15 diapositivas. No se extiendan. Sinteticen, procuren presentar lo más relevante, lo más importante, lo más real si es posible, ¿verdad? Priorizar lo que pasa en nuestras Honduras, sea como sea, ¿verdad? Es lo que más nos interesa. Y si no, pues extendernos un poco en caso de que no tengamos suficiente información de nuestro país. Extendernos a otras latitudes, pero priorizar lo que podemos tener a nuestro alcance, ¿verdad? O lo que vemos en nuestro medio. Aunque una de las características de nuestras entidades o de nuestro medio es que hay esa situación de que las empresas no suelen ventilar la información no suele ser de acceso al público. Por eso es que a veces o está desactualizada o es insuficiente, o no se profundiza o no se investiga sobre determinado tema. Esas son de las situaciones con las que nos encontramos, no solo ustedes, los alumnos, sino nosotros a veces nos toca ingeniárnosla porque no hay mucha información de acceso público, ¿verdad? O de acceso general. Y lo otro de lo que quería consolidar esa idea del proyecto de auditoría, en este caso va a ser una auditoría financiera. Ya vimos ese tema de que básicamente nos vamos a enfocar en lo que la parte de los índices o razones financieras y el componente de análisis horizontal y vertical de los estados financieros, centrándonos más en los estados resultados y en el balance general, para poder hacer ese análisis en especie de auditoría, que luego vamos a dar algunas normativas en las cuales nos vamos a enmarcar para poder desarrollar ese proyecto. Va a ser a nivel grupal y se va a presentar también a nivel grupal. Aquí, si ustedes ven defensa y entrega final, hay 3 días, el 3, el 4 y el 5 de agosto, lo que significa que un día por grupo, 2 grupos por día.
con la excepción de que en este caso nosotros, considerando de que para esas fechas ya vamos a haber evacuado los exámenes, inclusive creo que los exámenes de reposición, antes del cuarto examen, ¿sí? Antes del cuarto examen presentar este proyecto de investigación más que todo orientado, porque el cuarto examen es la última. Quiero ser bastante optimista de que sea la última asignación o última actividad que tengamos. Bueno, si toca reponer, pues entonces sería hasta el 16 de agosto la última reposición. Pero nuestra fecha, ¿sí?, parámetro de finalización es el 9 de agosto, y que para los siguientes días, probablemente de 11, 12 de agosto ya las tengas las notas finales. ¿Por qué lo hago? Bueno, porque hago que las presentaciones de los proyectos sean antes del cuarto examen, porque muchas veces después del cuarto examen, cuando el estudiante ya sabe que ya aprobó su clase, hay cierto desinterés. Incluso los grupos suelen desintegrarse, ¿verdad? Porque algunos quizás sienten que ya aprobaron una clase y ya el esfuerzo ya no es el mismo. Entonces, por eso hemos tomado a bien valorar estas fechas de defensa de la auditoría financiera, que, repito, lógicamente no es una auditoría financiera exhaustiva o que la vamos a hacer para presentar los resultados a una empresa, netamente para fines académicos, para evaluar lógicamente lo que vamos desarrollando a lo largo de la clase, y que, claro, lo vamos a hacer a la altura, pero, repito, no vamos a ser tan profundos porque, repito, una auditoría financiera va más allá que analizar los estados financieros. Ustedes pudieron ver que consideran algunos la congruencia y el proceso en el procesamiento, vale la redundancia, el procesamiento de la información contable que se consolida en los estados financieros. Pero como no tenemos acceso a toda esa información, entonces vamos a recurrir a esos estados financieros. Y yo les sugiero que vayan sondeando, vayan buscando empresas que publican sus estados financieros, que creo que ya es para estas fechas, o probablemente en julio, publiquen los estados financieros. O si tienen ustedes alcance a información financiera en empresas donde trabajan, pues mucho mejor, ¿sí? Pero si no, pues buscar, ¿sí? Aquí no vamos a comprometer la integridad de cada quien, ¿no? Por eso es que no somos estrictos en el sentido de que sean estados financieros específicos de empresas netamente hondureñas, pueden ser de empresas multinacionales como Coca-Cola, como Bimbo, ¿verdad? Son empresas que a menudo publican también sus estados financieros. Repito, aquí vamos a cuestionar o evaluar la parte académica y no tanto que los resultados sean apegados a normativas de auditoría y que se exijan todo eso. No sé si al respecto también tienen alguna pregunta. La estructura de esos trabajos también se la voy a facilitar, se los voy a enviar para que vayan trabajando. Recuerden también que hay un avance que hay que entregar. Ese avance, lógicamente, ese avance no se defiende. Se sube a la plataforma y pues yo le voy evaluando los trabajos de cada grupo. Los trabajos que hasta el momento han presentado, este fin de semana me voy a tomar tiempo para irlos revisando y que también vayan haciendo sus proyecciones de las notas o de los puntos que van acumulando.
¿Alguna duda? ¿Pregunta? No, licenciado. Ninguna. Bueno, ok. Vamos a continuar. Hoy vamos a hablar sobre auditoría administrativa. Ese es el mismo nombre que tiene el libro que yo les coloqué en el campus. Lógicamente vamos a extraer información de ahí, la vamos a también reforzar con información de otras fuentes para poderles ofrecer esta en especie de presentación. Si se me ha escapado algo que ustedes quieran saber, me pueden hacer una pregunta. Recuerden que aquí al final no solamente es que vamos a ver los temas, sino que hablar de todos los aspectos que tengan pertinencia con el desarrollo de la clase. Vamos a ver si logran proyectar esta presentación. Bueno. Auditoría administrativa. Acordémonos que la administración en una empresa es pilar para su desarrollo. Es el componente determinante para conocer el rumbo que toma la empresa, considerando todos los recursos con los que cuenta, la misión que se ha estipulado y la visión que se pretende alcanzar, y los objetivos, ya sea operativos, tácticos y estratégicos que se consideran para alcanzar esa misión, o para lograr a ese escenario que normalmente las empresas fijan en un plazo medianamente largo para poder estar en ese escenario, ¿verdad? Y también considerando la era donde estamos o donde atravesamos, que si bien es cierto ha sido influenciada por esta situación pandémica, pero vemos lo vertiginoso que se vuelve el mercado, la economía, las fluctuaciones de los precios de los insumos, de las monedas, ¿verdad? De las fluctuaciones de los mercados abiertos. Y eso empuja a que las empresas se vuelvan cada vez más competitivas, cada vez más desafiantes, sorteando, repito, situaciones de contingencia como la que estamos atravesando. Por tal razón, la importancia de hacer revisiones continuas, diagnósticos de los procesos, de los diversos procesos que tiene la empresa, a fin de que se puedan detectar situaciones o anomalías que puedan tener, o la empresa pueda tener esa reacción de reorientar, ¿verdad? Y de poder cambiar el rumbo para poder solucionar cada una de esas situaciones congruentes. Por eso la importancia de la auditoría administrativa. La auditoría administrativa, que es básicamente una rama de auditoría que tiene por objeto investigar, revisar, evaluar la administración de una empresa, ya sea de forma global, total o por áreas específicas. Áreas específicas que ya hemos conocido, llámese recursos humanos, ¿verdad? Donde se puede revisar el proceso de contratación, ¿verdad? Que comienza con la identificación del talento, luego se atraviesa por la etapa de reclutamiento, ¿verdad? La etapa de evaluación, inducción, un periodo de prueba, contratación, retención y desarrollo de carreras. Vemos que es un proceso dentro de las empresas. La mayoría de ustedes que trabajan, o si no todos,
que han tenido experiencia, ¿verdad?, puedan dar de que la situación de recursos humanos es un proceso que se atraviesa, inclusive siendo ya empleado de la empresa, ¿verdad?, porque, repito, pueden haber situaciones de promoción, ¿verdad?, ascenso, retención, y las empresas, a veces las empresas también subvalúan eso, ¿verdad?, o no lo toman como un componente importante, y probablemente alguno de ustedes que cuando comenzó su universidad, ¿verdad?, o su carrera universitaria, está en el mismo puesto hasta el momento, la empresa debería valorarlos como empleados, porque no es lo mismo, ¿verdad?, no es el mismo conocimiento que tienen cuando ingresaron o hace 3, 4 años que lo que tienen ahora. Han acumulado bastante conocimiento, probablemente mucha experiencia en el área que desempeñan, y las empresas tienen que valorar eso. ¿Sí? En algunos casos, las empresas deberían apoyar al empleado a costearse sus estudios, porque al final son las que se benefician de esa formación del estudiante o del empleado. Muchas empresas lo subestiman, pero debería ser un punto que ellas consideren y que pueda ser un componente que les dé ese valor agregado. También podemos definir la auditoría administrativa como un examen detallado, ¿verdad?, donde ese examen se puede hacer bajo diversas técnicas, a través de cuestionarios, a través de observación directa, a través de entrevistas, focales, ¿sí?, de la administración, de un organismo realizado lógicamente por un profesional que conozca de esta rama, para evaluar la eficiencia de los resultados. Metas fijadas con base en la organización, recursos humanos, el destino de sus recursos financieros, el uso eficiente de sus recursos materiales, ¿sí?, la aplicación eficaz de métodos y controles y su forma de operar. Podemos ver que esta disciplina toma muchas formas, con muchas concepciones, muchos conceptos. Sin embargo, termina en una situación, ¿verdad?, examen o revisión, evaluación de la administración, la cual incluye todos los recursos de la empresa. Y ya hemos visto que puede ser en su totalidad, a nivel de toda la empresa, y que puede ser, lógicamente, costoso para la empresa, por el tiempo que se puede tomar en evaluar toda una empresa, considerando las diversas áreas. También hay que ver la magnitud de la misma. Si es una gran empresa, lógicamente eso puede tomar tiempo, o si es una empresa medianamente grande, entonces es más probable que se pueda desarrollar de manera más diligente, o hacerlo por áreas, ¿sí?, por cada una de las áreas. Sin embargo, sabemos que casi las empresas son una cadena de valor en la cual cada eslabón representa un área, ¿verdad?, y que si no se examina un área, probablemente se deje de hacer una labor importante que pueda abonar información valiosa para tomar decisiones futuras, ¿sí? Por ejemplo, el área de producción depende del de recursos humanos, porque probablemente si hay necesidad de operarios o necesidad de jefes o supervisores de producción, entonces el recursos humanos se tiene que encargar de poder reclutar ese personal. Los dos dependen también del área financiera, ¿sí?, porque si hay que destinar algún fondo para reclutar, en este caso, recursos humanos, o para adquirir alguna maquinaria para eficientar o aumentar o optimizar la producción, tiene ese nexo. Entonces, en la empresa, todas las áreas, ninguna área está aislada. Lógicamente, cada una tiene objetivos, pero al final la
conjunción de todos esos objetivos contribuyen al objetivo general de la empresa. Por lo tanto, lo sugerible es que las auditorías administrativas sean en su totalidad, ¿verdad? Así como la administración es global, ¿verdad? Insisto, también hay administraciones aisladas donde hay gerentes por cada área, tienen objetivos, tienen personal a su cargo, pero lo sugerible es que las auditorías administrativas sean eficientes, sean provechosas, que sea a nivel de toda la empresa. Vamos a ver quién quiere mover esto. ¿Tienen preguntas o algo que compartir o agregar? Pues lo pueden hacer. Sí, licenciado. Alejandro Marroquín, le saluda, mucho gusto. Tengo mi consulta es, bueno, hablamos de que la auditoría administrativa pues revisa y evalúa, como usted lo dice, de manera en su totalidad la empresa o por partes. Y pues de hecho pues se entiende que tiene una relación natural con la administración, con la auditoría financiera. Entonces mi consulta es hasta qué punto la auditoría administrativa estudia cuando llega la parte financiera de la empresa y dice hasta aquí es mi deber y de aquí en adelante entra lo que es la auditoría financiera. Ok, Alejandro. Sí, lógicamente la auditoría financiera complementa, ¿sí? Es más específica, ¿sí? Puntualiza básicamente en los estados financieros, y donde arroja información valiosa para la administración. La auditoría administrativa recoge esa información, o sea, cuando una auditoría tiene que tener un enfoque más financiero, ¿sí? Entonces se puede recurrir a la auditoría financiera. ¿Sí? Porque sucede también en la revisión de los procesos, ¿sí? Podríamos decir de que es más una auditoría operativa, ¿sí? Entonces, al final la auditoría administrativa engloba casi todas esas auditorías. ¿Me explico? Sí, sí. Porque la auditoría financiera es más puntual, es más específica, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nos preguntan o cuando nos hacen referencia a la función de un contador con el de un administrador, ¿verdad? Entonces el contador es como que más específico.
se necesita. Y espero que no le importe que sea yo quien lo acompañe. Tú sabes que el administrador tuvo que atender otro asunto, no llegaron y necesito nada. Bueno, continuamos. Ok, con respecto a la pregunta del compañero, como les decía, ahora la auditoría de una empresa puede ser en su totalidad o por cada área. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si la empresa requiere una auditoría administrativa total, ¿sí? O de toda la administración, entonces se vuelve más general, donde examina todas las áreas. Entonces, ahí encaja lo que es la parte de auditoría financiera, donde puntualiza netamente en lo que es la parte financiera. ¿Sí? Lógicamente, no siempre en una auditoría administrativa se puede solicitar una auditoría financiera. Al darnos cuenta de que la administración de una empresa, en forma general, está a cargo de un gerente general, o la administración financiera, o la gerencia financiera, que es la administración de la parte financiera, entonces esa área se encargaría de realizar netamente esa función o esa auditoría financiera. O sea, la auditoría se centraría o se enfocaría más a lo financiero. Véase o entiéndase que esta auditoría administrativa se puede realizar en forma general, donde se observan todas las áreas, donde probablemente se tengan que hacer auditorías específicas, en este caso la auditoría financiera, la auditoría operativa, la auditoría tributaria, la auditoría en sistemas, o hacer una auditoría o la conjunción de todas esas auditorías específicas, arrojar o abonar información para la auditoría administrativa total de la empresa. Así se tiene que ver. No sé si le respondo a su pregunta. Sí, Master, sí. Me surgió esa consulta por el tipo de empresa para el que yo trabajo. Yo trabajo para un banco. Entonces, hemos recibido auditorías de parte de la CNBS, que es la comisión que regula las actividades de los bancos. Y hace poco sucedió se realizó una y todo eso. Y estaba platicando con uno de los muchachos y todo eso para ver qué era lo que ellos pues tomaban en consideración para poder auditar al banco en sí, y él me estuvo explicando un poco de eso, pero se enfocó bastante en lo que es una auditoría financiera, y casi siempre es así. Entonces, mi pregunta era esa. Sí sé que la auditoría administrativa es en global, generando todas las áreas de una empresa, pero no sé si cuando hablamos de la entidad de la empresa, en este caso como un banco, podría decirse que esa relación se tiende a inclinar un poco más del área financiera, ya que la entidad, o en este caso el rubro al que se dedica la empresa, es de un área financiera, es financieramente hablando, por así decirlo, como lo son los bancos. Entonces, creo que, no sé si mi observación era correcta, pero según la entidad a la que se dedica la empresa, se puede inclinar esa relación de un lado o de otro. Sí, lógicamente las entidades financieras se pueden inclinar un poquito más a la revisión de los estados financieros, pero acordémonos también que dentro de las entidades financieras pueden haber revisiones de procesos. ¿Sí? Ya hemos hablado de los diversos procesos que existen en una empresa y los cuales pueden ser revisados. También la parte de recursos humanos,
la parte de marketing, ¿verdad? La parte de publicidad, de promociones y todo eso. Entonces, lógicamente se puede orientar más, y consideremos también que la información financiera, muchas empresas o la mayoría de las empresas la consideran como la más relevante, porque al final esa es la que nos indica la situación de la empresa, ¿verdad? O el desempeño condensado en números y en un periodo fiscal, ¿verdad? O un periodo de desarrollo de operaciones, que por lo general comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Entonces, se enfocan más en eso porque ahí están los indicadores, ¿verdad? Los indicadores de adecuación de capital, de morosidad, también las razones que hemos visto, el análisis horizontal y vertical, donde te dan esas variaciones, ¿verdad? Que a veces esas variaciones tan extremas son las que muchas veces se tienden a observar para ver la congruencia y para hacer una revisión de esas variaciones, ¿sí? Se puede ver que la auditoría administrativa, ¿sí?, en su totalidad es como un conjunto de auditorías específicas por cada área que se desea observar. Pero véase también que no siempre las empresas pueden requerir una auditoría de operativa o una auditoría de recursos humanos, sino que directamente observen una auditoría de gestión o una auditoría de sistemas. Aunque, repito, lo aconsejable es que se revisen todas las áreas a fin de determinar de qué manera la empresa está desarrollando sus funciones en todas las áreas, si hay eficiencia, si se crece y cuál es la intensidad o el ritmo de ese crecimiento, si se pudiese crecer aún más, ¿verdad? Y poder emitir recomendaciones, juicios o diagnósticos atinados referente a cada una de las áreas y en forma general. Y estas auditorías pueden ser de un ente externo, y ya hemos hablado de esto en los temas anteriores, auditoría interna o externa, y puede ser en este caso que la Comisión Nacional de Banca y Seguro, que es el ente encargado de supervisar las entidades bancarias y de seguros, ¿verdad?, es una auditoría externa. Que también puede haber una auditoría externa, una auditoría interna, y conjuntar todos esos resultados para presentar un informe y recomendaciones para los socios y accionistas de las empresas. Entonces, tiene mucho el enfoque que le quiera dar la empresa, la valoración de las áreas, de la observación de las áreas que la empresa requiera. Pero esta auditoría administrativa, como vemos que la TANCO, así como la administración es general, ¿verdad?, que abarca todas las áreas, ¿verdad?, así la auditoría también debe abarcar todas las áreas para que sea más eficiente. Lógicamente, observar áreas más críticas, más puntuales, donde se requiere o donde quizás, probablemente, la empresa requiera hacer una mejora, ¿verdad?, un proceso de mejora continua. Esta auditoría administrativa puede tomar diversos enfoques, ¿verdad? Revisión analítica total o parcial de la organización, ¿verdad?, examen integral de la estructura, ya sea de una empresa, institución o departamento gubernamental, que también puede darse, la auditoría gubernamental, pero sabemos de que para ello requiere una auditoría gubernamental o pública, tendría que ser muy profunda, ¿verdad?, muy minuciosa y probablemente requiera bastante personal, porque y también puede ser muy específica y atacar ciertas áreas que se consideren que se tienen que eficientar, porque imagínense observar todas las entidades, o al menos que se tengan que
distribuir el personal a cada entidad, donde sabemos de que hay bastante trabajo, o bastante situaciones por revisar. Inclusive en los últimos tiempos ha tomado bastante auge lo que es la auditoría forense, que es tan importante, donde la auditoría forense se encarga básicamente de examinar los estados, incluso los estados financieros, a fin de detectar alguna situación o alguna anomalía o situación fraudulenta. Más adelante vamos a hablar un poco sobre este tipo de auditoría, que también ha tomado bastante auge. Y sabemos de que no solo a nivel de entidades públicas se pueden dar situaciones fraudulentas, podemos también verlos en las entidades privadas. Si no, veamos el caso reciente de Grupo Continental, donde a través de una auditoría se detectó de que había un capital enajenado, un capital de dudosa procedencia, ¿verdad? Y que eso dio lugar a que el banco bueno, no solo el banco, sino el grupo en general, tuviera que pasar por una situación de revisión minuciosa y comprobarle que en efecto habían actividades anómalas, ¿verdad? O lavado de dinero que bueno, nosotros ya todos sabemos cuál fue la situación donde impactó ese acontecimiento, ¿verdad? Sin el ánimo de quizás señalar o de buscar culpables o responsables, pero pues es como para ejemplificar de que las auditorías forenses tienen bastante relevancia, no solo a nivel público o gubernamental, sino a nivel de empresas privadas. Y casos como eso, ¿verdad? Recientemente Financiera Popular Seipeña también tuvo una situación bastante cercana, bastante parecida, donde ese capital ilícito pues se mezcla en las actividades ilícitas de las empresas, y que lógicamente la Comisión Nacional de Bancos, encargado netamente de las entidades financieras, las entidades bancarias y de seguro, tienen que aplicar la ley. Entonces, aunque sabemos que también a nivel de entidades gubernamentales es donde suena más, ¿sabes? Donde impera ese ambiente de dudas, de hipótesis, ¿verdad? Sobre el destino que tienen los fondos o las actividades que las entidades deberían desarrollar, los proyectos que deberían ejecutar. Esto de auditoría, jóvenes, es bastante interesante, ¿sí? Pero es un tema bastante delicado también, porque tiene ese componente de ética que debe tener el auditor, que debe ejecutar esas auditorías, ya sea internas o externas. Bueno, se nos acaba el tiempo, no sé si tienen preguntas. Lógicamente las preguntas las vamos a ir desarrollando, y los compañeros que trabajan en esa área van a ir viendo de que es un área bastante dinámica, donde las empresas enfatizan observar o revisar sus procesos a fin de conocer la eficiencia, el grado de eficiencia con que se desarrollan esas áreas o esos procesos. Les voy a subir esta presentación. Les invito también a que revisen el libro, donde dice parte de, obviamente todo el libro se trata de autoridad administrativa. Al final de cada capítulo hay ejemplos donde ustedes pueden ver que estos trabajos, estas auditorías son bastante profundos, ¿verdad? Bueno, si no tienen preguntas ni dudas, nos veremos el próximo martes, ¿sí? Y les deseo una feliz tarde-noche, ¿verdad? Y éxitos. Gracias, licenciado. Buen día. Gracias. Buenas noches, licenciado.
Yo vacuné, No, Jenny. bueno, que Sandy.